Bueno, 7 de la mañana. Muy buenos días. En Ruta Nueva Vida 97.7, muchachos, ya llegó. Está con nosotros en los estudios nuestro amigo Magdiel Narváez. Palabra viva. Bien. Buenos días. Buenos Bendiciones, días. Magdiel. Buenos días, Moraima, Fernán, Juan Carlos, Abdiel y todos los hermanos que nos están dando la oportunidad de llegar hasta ellos por medio de este espectacular instrumento que se llama la radio. Que en la mañana de hoy quiero enviar saludos a los pastores Roberto y Gualesca Orellana. Ah, qué bien. Roberto y Gualesca Orellana y su iglesia Casa de Amor y Fe, como le dicen ellos allá, CAF. A todo su personal, a gente bien buena. Qué bien. Sí. Y en especial a una joven que nos dice que no se pierde en ruta. Se llama Vivia. Un abrazo a Vivia. En el Abrazos. Vivia. del señor Vivia. Bueno, Sí. hola, Vivia. Bendiciones, gracias por escucharnos. Sí. Así es. Saludos. Mucha gente está pegada por todos lados. La emisora. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos en la séptima iglesia, ya cerrando la curva del capítulo 3 de Apocalipsis. Y esta es la iglesia de la Odisea. Todo corrido no es la Odisea, la Odisea. Esta fue fundada por Antíoco II. Nosotros hemos hablado aquí de Antíoco IV, llamado Antíoco Epifano, que es quien llega a la región de Israel y intenta, ¿verdad?, someter a los judíos a que adoren a una cerda que él entró con ella en el templo que levantaron Esdras y Nehemías, y que esto provocó una de las guerras de los macabeos. Este es Antíoco II, de corte griego, y para el año 261-245 antes de Cristo funda la ciudad y se llama así en honor a su esposa Laodice. Entonces le llama la Odisea, la ciudad de Laodice, su esposa. Fue una ciudad próspera porque tenía una intersección importante que unía dos grandes rutas de comercio. En aquellos días se considera uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Además, tenía un famoso centro bancario. Estamos hablando Tenía una milla de oro. de una milla de oro, siglo III antes de Cristo. Tal era su riqueza, o sea, eran tan ricos que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 antes de Cristo, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo una reconstrucción por sus propios medios, sin la necesidad de apelar a que Roma los ayudara. Para el tiempo de Cristo, el centro comercial más importante de la zona era Damasco, la capital de Siria. La ciudad era famosa también porque manufacturaba ropas confeccionadas con lana negra. Mira eso. Lana negra. Y también se enorgullecía porque contaba con una famosa escuela de medicina. Mire qué trozo de ciudad. O sea, esto es zona bancaria, milla de oro, facultad de medicina, manufactura. Y en esa escuela de medicina lograron desarrollar un ungüento que tenía propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para enfermedades de la vista. Esto es importante porque esto es lo que el Señor le usa después para reclamarle, ¿verdad?, que tiene que cambiar. Otro detalle es que en el año 62 a.C. también había allí una gran importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos. O sea, es una ciudad, quienes se les dio y se les concedió el derecho de vivir en comuna y tener sus propias costumbres. O sea, es una colonia judía dentro de una ciudad griega que eventualmente pasó a ser parte del Imperio Romano. Es para que tengan una idea de cómo es la combinación. O sea, ciudad, una comunidad judía en una ciudad griega bajo el dominio del Imperio Romano. Esta gente habla en hebreo, griego y latín.
Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre sus edificios había un estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, no uno, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraba algo bien importante, las ferias de mercadería. Entonces, una feria agrónoma, una feria artesanal, pues ahí esta gente tenía ferias de todo tipo de productos y de mercado. En este ambiente se desarrolló una iglesia cristiana y estaba allí por la predicación de Epafras, que aparece en la epístola de los Colosenses, capítulo 1, verso 7, y en el capítulo 4, versos del 12 al 13. O también que se considere algún otro discípulo de Pablo, porque aquí voy a aprovechar el comentario para decir lo siguiente. Nosotros nos enfocamos mucho en Israel porque Israel es la meca de donde sale el cristianismo. Entonces el discipulado empieza a cumplir con Cristo. Me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Jerusalén porque es la meca de la religión judía, Judea porque es la región compuesta por todos los judíos, Samaria porque es la otra ciudad que se desvirtuó del mundo judío en los siglos antes de Cristo por la división del imperio. Pero el apóstol Pablo, como se dedicó a la predicación de los gentiles, pues se fue hacia el norte, fue por Siria, Antioquía, llegó a Asia Menor y dejó discípulos en todas estas regiones. O sea, predicó, te convertiste, te bauticé, te voy a discipular. Mira lo importante que es discipular. Te voy a discipular, te voy a comisionar y me voy y regreso. Si no regreso, te escribo. Si no te escribo, te envío a alguien, pero te voy a dar seguimiento. Entonces lo que hizo fue que dejó una cabeza de playa en diferentes sitios. Entonces estos individuos no se quedaron estancados, sino que predicaron, siguieron caminando. Mire qué importante que al punto de hoy nosotros no tenemos los nombres de todos los que predicaron, pero tenemos el fruto. Entonces a veces la iglesia está tan... ¿cómo se llama? Tan envuelta en el resultado, en el fruto, que se le olvidó el esfuerzo principal, que es la predicación. Y en este aspecto nosotros tenemos que mirar con calma, perdónenme, la dedicación de este apóstol Pablo de minar por donde quiera que pasaba el verdadero evangelio. Últimamente hay una tendencia a atacar el cristianismo, haciendo ver que todo esto es después del siglo IV en adelante, y ahí nos agarran con los errores que se cometió, donde el Estado absorbe la iglesia por Constantino, y se cometieron barbaries en contra del cristianismo que después se establecieron como si fuera una institución. Sin embargo, se está haciendo injusto ese aspecto, está siendo injusto ese aspecto porque la verdad es que hay evidencia sustancial del cristianismo desde el siglo I, que sienta unas bases que todavía hoy se repiten, como el culto del domingo, el bautismo en agua, inmersión, el elemento del discipulado, la Santa Cena. O sea, estas cosas trascienden la realidad de que el evangelio existió en el mismo siglo I. Es más, hay gente que me habla a mí, no, pero tenemos fragmentos de los evangelios. Mire, lea, documéntese. No, yo estoy leyendo, pues entonces lea la otra parte, porque para uno poder ser objetivo tiene que leer los dos lados, no puede leer uno solo. Lea la otra parte, donde los descubrimientos arqueológicos están ahí disponibles. En otro aspecto, por ejemplo, hay pocas personas que se dan a la tarea de saber que lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento son las epístolas, que no son los evangelios. Por lo tanto, el documento de la iglesia que realmente empezó a impartir confianza y esperanza eran las cartas del apóstol Pablo, 18 años después de la resurrección de Cristo.
yo no puedo entender que un hombre esté dispuesto, tan importante, con tanta opción en su vida, esté dispuesto a morir por una mentira. Por tu experiencia, ¿cuántas de las personas que hoy día se congregan en una iglesia han pasado por un buen programa de discipulado? Bien poca. Eso determina la calidad de cristiano que somos en términos de conocer la Escritura, vivir para Dios, trabajar para Dios y no permitir que el mundo nos contamine con cosas. El discipulado es fundamental. El discipulado es fundamental. Para eso. Y tú me dices, por tu experiencia, que muy pocos han sido discipulados. Muy poco, porque discipulado no es la escuela bíblica dominical. No, es la escuela bíblica, es la escuela bíblica. Ajá. Discipulado no es el estudio bíblico de la semana. Ok. Discipulado es tomar un individuo que ha entrado en nuestra fe, Ajá. y hacerle saber cuál va a ser el fundamento de su vida. Ajá. Y después de explicarle eso, es dirigirlo hacia donde él tiene expectativas de una misión para cumplir con Dios. Uh-huh. Y entonces encauzarlo, encaminarlo en esa misión para que eche frutos y esos frutos redunden hacia la iglesia. Eso toda la vida la iglesia Catacumba ha discipulado a su gente. El Sendero de la Cruz tiene discipulado, la iglesia El Maestro en Camuy, la iglesia de Casa de Pacto. O sea, hay iglesias que agarran un individuo y dicen, te convertiste, déjame explicarte qué fue lo que te pasó. Uh-huh. Te pasaste al altar y no sabes ni, déjame qué te pasó. Uh-huh. Déjame explicarte qué es lo que tú debes estar pensando en lo que vas a hacer ahora. Uh-huh. Déjame explicarte cuáles van a ser las reglas de tu nuevo estilo de vida. Uh-huh. Y por qué esas reglas son importantes y dónde está ese fundamento. ¿Quién lo establece? El manual mejor es la Biblia, porque yo veo que, y lo digo con respeto, que en muchas iglesias cada cual tiene su librito. Sí, pero la base siempre va a ser el texto bíblico. Definitivamente. La base, porque puede haber una variación en cuanto a los elementos denominacionales o doctrinales. Ajá. Pero la base siempre va a ser la Biblia. La base va a ser la Biblia, donde la persona sepa qué es la fe, qué es el bautismo, qué es la comunión, qué es la iglesia, qué es la palabra, cómo se estudia, cómo se interpreta, qué son los ministerios, qué son los frutos del Espíritu, qué es lo que se espera de este individuo como discípulo, cuáles son las expectativas del reino en la vida de esta persona, cómo se va a manejar su vida familiar, cuáles son los valores que va a perseguir. Esas son preguntas esenciales en la vida de un creyente, ¿entiendes? Y al final del día, ¿hacia dónde va dirigido? Asunto de que algunos elementos del evangelio no se conviertan en sus propias piedras de tropiezo. Porque la gente puede, si no tiene un buen discipulado, la gente puede abrazar la doctrina denominacional como si fuera su discipulado. Y una cosa es la doctrina denominacional y otra cosa son los fundamentos de la sana doctrina del evangelio. ¿Estás de acuerdo que el discipulado es lo que crea carácter? La iglesia está funcionando demasiado con gente talentosa y carismática. El carácter es vital. Y el discipulado lo que hace es que te forma el nuevo carácter cristiano en ti. Porque tú no lo tenías. Tú traías el tuyo. Pero vemos mucha gente que es escogida por el talento o por el carisma. Y no tienen discipulado, pero tienen talento y tienen carisma. Y mucho. Mucho. Y son promovidos a las más altas esferas. Y vas a ver en el camino las crisis, las caídas, los golpes. ¿Por qué? Precisamente porque no hay una formación de carácter. No hay ni siquiera una sujeción pastoral. No hay un sentido de pertenencia de iglesia. Entonces tenemos llaneros solitarios, ¿ve? Gente que entiende que el ministerio lo es todo. Incluso en el tema anterior, yo me preguntaba, ¿cuánta gente con ministerios está sacrificando a sus familias sin sacar tiempo para ello? Porque lo importante es el ministerio. ¿Sí? Y de esos tenemos una cantidad de situaciones que atender, porque después los hijos no quieren saber de la iglesia. Porque papi fue secuestrado por la iglesia o mami se fue hundiendo en el ministerio. O sea, los ministerios tampoco salvan. Quien salva es Cristo. Los ministerios no santifican. La persona puede tener un ministerio a todo switch y no es santo.
Porque Cristo mismo dice en un momento determinado, vendrán a mí aquel día a decirme, prediqué en las plazas y oré por los enfermos y se sanaron, y eché fuera los demonios en tu nombre. Y yo no los conozco. Yo no te conozco. Hiciste todas esas cosas, pero yo no te conozco. Entonces aquí tenemos un modelo clásico de una ciudad poderosísima que se levanta una comunidad cristiana porque alguien tiene la visión de establecer discípulos y comisionarlos. Y al final del día no hizo Pablo nada nuevo que fuera el modelo de Cristo, repetirlo de él hacia adelante y que los suyos lo repitieran hacia adelante. O sea, si a Cristo le funcionó y fue lo que estableció, vamos a hacerlo nosotros. y vamos a ver hasta dónde llega esto. A mí me llama mucho la atención porque la gente puede debatir argumentos, documentos, lo que sea, pero el tracto histórico es indebatible. O sea, hubo una iglesia primitiva. Aún para que Constantino en el siglo IV decidiera hacer todo lo que hizo, no se lo inventó, lo hizo porque había algo ya establecido. Y ese algo, que es la esencia del cristianismo y del evangelio, que hoy se quiere debatir y poner signos de interrogación y hacer ver la inexistencia, va a ser bien cuesta arriba que lo traten de desaparecer. Y por eso es que el Señor convirtió a Pablo, porque es la punta de lanza del evangelio después de Jesucristo. Con relación más bien a los ministerios, tenemos el discipulado, pero entonces he visto muchas preguntas con relación a cuánto tiempo se le debe dar a la persona para entregarle un ministerio. En ocasiones son iglesias pequeñas que tienen la urgencia de hacerlo y entonces en el camino se daban cuenta que esa persona no estaba preparada. ¿Hay algún tiempo específico o esto es de acuerdo a cómo la persona se vaya desarrollando? Mi abuelita tenía un refrán que decía, para quedar mal siempre hay tiempo. Okay. Si tú haces las cosas rápido, despreocúpate. Cuando una persona va a cocinar, va a estar segura que tiene todos los ingredientes, obviamente Goya, imagino. Y eso es. Va a tener su olla, su estufa, todo listo, y va a dedicar el tiempo que requiere para hacerlo bien. Si nosotros hacemos eso para miles de cosas en la vida, hasta para hacer ejercicio, ¿por qué el evangelio hay que hacerlo a las millas? ¿Por qué la vida cristiana ministerial hay que meterle un acelerador? Si al final las cosas malas en el evangelio nos van a rebotar de peor forma en las manos. Es mejor una persona que se eche un año y medio en un buen discipulado, porque vas a tener un individuo firme hasta las últimas circunstancias. Wow. Las iglesias que tú ves que tienen una riqueza en su membresía y gente fiel hasta lo último, son personas que se echaron su tiempo en un discipulado. ¿Por qué? Porque es la diferencia que habíamos dicho aquí en un programa previo entre lo que es un creyente, un seguidor y un discípulo. ¿Sí? Mientras el seguidor sigue, mientras le guste la cosa. Cuando no le guste, se va. El creyente está porque cree en lo que se está haciendo, pero no necesariamente se compromete. Es porque simplemente cree. Okay. Pero el discípulo ya pasó esas dos etapas y decidió quedarse. Entonces hizo un compromiso, echó raíces. No tendrá muchas ramas, pero tiene unas raíces. Y un árbol, su fortaleza está en las raíces, no está en las ramas. Yes. Entonces, para echar buenos frutos, es bueno que ese árbol eche raíces. Cosa de que cuando estés ready, sus ramas amor se caen, pero las va a echar de nuevo porque tiene material en la profundidad para volver a resurgir. Entonces pasa a prueba. Esto está descrito, mejor lo dice Cristo en la parábola de los dos edificadores. Porque él dice, pon tu casa sobre la roca. Te va a dar trabajo porque la piedra hay que trabajarla, va a ponerla flat. Pero una vez la tengas ahí, te va a caer encima la lluvia, el viento, los ríos, y no te vas a caer. Te tambalea, pero no te caes. Pero la gente busca lo fácil, que es la arena. Entonces construye tremendo edificio, el Empire State Building espiritual, pero sobre la arena. Y yo veo el Empire State Building espiritual de la persona desde lejos, pero como está sobre la arena, en la próxima lluvia,
próxima marejada. La próxima marejada, el próximo viento, te la dobla como la torre de pizza. Entonces, mira lo que ha sucedido en este tiempo de pandemia. La pandemia, yo la estoy viendo como un proceso donde el Señor está ajustándole tuercas a medio mundo, redefiniendo teologías, redefiniendo misiones, redefiniendo estructuras, redefiniendo formas de pensar, formas de actuar, formas de evangelizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque como no estábamos del todo bien y hace falta ajustarse a los tiempos. Dios aprovecha todo. Viene una pandemia, ok, pues ya la voy a aprovechar porque este tiempito a mí me hace falta tuning, unos asuntitos en la iglesia. El boricua le dice jamaquear el palo. Jamaquear el palo para que se caigan los aguacates. O sea, ¿te parece que luego de estos 6 meses de pandemia ves un movimiento cristiano mejor estado de salud? Sí, porque el que no estaba firme tiene que tomar la decisión de afirmarse. El que estaba firme no lo agarra de sorpresa y lo que hace es que se reajusta. Y el que no estaba de verdad, se fue. Se fue. Sí. Lamentablemente, tiene opción de regresar. Pero la decisión es de él o de ella. Entonces, después de este panorama, viene el Señor y le escribe a la Odisea el mensaje más severo de las 7 iglesias. Esta es la gente que agarró el cascarazo de verdad. Escribe al ángel de la iglesia de Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí Jesús se presenta a la iglesia como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El concepto fiel y verdadero aparece más veces en el libro de Apocalipsis. Son las 2 características más poderosas de Jesús. Él es fiel y Él es verdadero. Pues es fiel con los suyos y es verdadero porque Él cumple con su palabra. Cristo lo dijo, Él lo va a cumplir. Y por eso la iglesia primitiva se fue hasta las últimas consecuencias. Cristo lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque no hay nada de Él que esté incumplido dentro del texto bíblico. Este concepto del principio de la creación, que es el otro elemento, refleja el concepto del logos. O sea, la palabra que tiene el poder para crear. Logos en hebreo, que aparece en el prólogo de Juan, capítulo 1 de su evangelio, y el davar en el mundo hebreo. Davar es lo que siempre ha existido y sobre lo cual todo es creado o es hecho. Esto determina la preexistencia de Jesús y derrota la tesis del arianismo, donde se planteaba que Jesús no era hombre, y de paso se lleva a los testigos de Jehová y a los mormones, estableciendo que Jesús es Dios y existe desde antes de que el mundo estuviera hecho, probado por más de 161 versos en la misma Biblia. En el próximo verso dice, aquí que empieza a ajustar, yo conozco tus obras, pero fíjese que en otros textos él le dice de tu arduo trabajo, tu paciencia, aquí dice, yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Y la palabra ojalá viene del árabe, que significa quiera Dios. O sea que el mismo Dios dice, hubiera yo querido que tú fueras frío o caliente. La primera crisis de esta iglesia es su actitud. En la época en la que Juan escribió el Apocalipsis no se registra, bien interesante, que esta iglesia estuviera bajo algún tipo de persecución o estuviera viviendo herejías. Entonces, ¿por qué eres frío y caliente? Porque tenía un problema de orgullo y la ignorancia provocados por su autosuficiencia y complacencia. Cuando el ego empieza a ocupar el espacio que le toca al Señor. Entonces, no soy frío ni soy caliente porque yo soy yo y yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones sin necesidad de que el Señor me ayude. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca.
todo lo que es un exceso en el cuerpo lo expulsa por cualquiera de sus orificios. Lo que sale por los orificios del cuerpo es porque el cuerpo entiende que no hace falta aquí. En el caso del vómito es de lo peor. De lo peor porque el cuerpo ni siquiera lo procesa. Punto. Es que no te soporté de entrada, me creaste un malestar y el cuerpo dice, esto que está en este malestar no va a vivir aquí, se tiene que ir hacia afuera. Y se tiene que ir hacia afuera. Bien, entonces, que a uno le digan que eres el vómito de Dios, o sea, que Dios no te soporta y te tiene que expulsar del cuerpo, que es la iglesia, esto es serio. Mirándolo en términos del análisis real del texto. Y entonces lo interesante es que tibio, el concepto tibio es algo conocido para los ciudadanos de la Odisea, porque la región de la ciudad está marcada por un lugar llamado Acrópolis, donde se supone que fue ejecutado Felipe. De esa montaña descienden aguas termales. Tiene un lugar bien lindo porque el calcio va cayendo sobre la montaña y de lejos parece una montaña de nieve y es calcio. Y esta montaña, las aguas termales que bajan por allí, tienen efectos medicinales. Pero cuando llegaban abajo, ya estaban tibias y no servían ni para beber. Por eso los ciudadanos la despreciaban. O sea, cuando el agua estaba arriba, pero cuando van abajo, ya, esto no sirve ni para beber. Que el agua no sirva ni para beber, porque era tibia. Entonces, por eso el Señor le dice, tú eres tibio. Y cuando le dice eso, ellos saben de qué están hablando. Por eso los ciudadanos la despreciaban y así Dios se manifiesta diciendo que los vomitará de su boca. El agua tibia es algo que no se sostiene en el cuerpo. Por lo tanto, lo que no se sostiene dentro del cuerpo de Cristo, eventualmente Cristo lo va a expulsar. Porque afecta el resto del cuerpo. Entonces, los demás que componen el cuerpo están haciendo su trabajo. Y cuando una persona tiene un malestar, no puede caminar, no puede pensar porque se marea, empieza a tener náuseas, se tiene que sentar, se tiene que buscar la forma de que se le alivie todo el malestar que tiene estomacal. Y hay gente que dice, indúcele el vómito para que se pueda sentir bien y bote lo que está mal. O sea, que hay veces que el cuerpo de Cristo no está caminando bien porque algo dentro del cuerpo hay que expulsarlo para que el resto del cuerpo esté en orden. También le dice, tú dices que yo soy rico aquí y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ves el elemento del orgullo? Yo no tengo necesidad, yo soy rico. Y el Señor le dice, y tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo me creo una cosa y Dios me dijo, pero que tú te crees, eso no es verdad. No, acá, tú te crees que tú eres inteligente, tú nada que ver, te estás fuera de foco, porque la inteligencia es el temor a Dios. Aquel que dice que Dios es solamente amor y que no usa palabras duras, ahí hay palabras duras, claro, para mí están embarradas de amor, ¿verdad? Porque nunca Dios pierde la esencia de lo que Él es. Pero hay gente que no ve a Dios usando palabras confrontadoras como esa, porque es un Dios de amor. Y esa es la muestra también de su amor. Sí, porque la gente te quiere que todo se lo digamos suavecito. Por aquí este discurso no es políticamente correcto. Esto es extraer por el centro del plato. Exacto, eso es lo que quiero decir. ¿Que tú eres qué? Exacto. ¿Rico? No, mijo, no, tú eres venturado, miserable, pobre, ciego. Y es con amor. Porque si no los amara, no le decía nada. Y que se queden como está y sigan ahí en su crisis. Esa parte es importante, el amor. Sí. Porque el discurso puede ser fuerte, pero la base sigue siendo el amor. Exacto, te lo digo porque te amo y quiero que cambies. Porque antes de Dios establecer un juicio para buscar un cambio de conducta, usa múltiples estrategias. Y una de las estrategias es, siéntate aquí, te voy a decir las cosas como son, porque próximamente, si no haces caso, lo que viene es, te voy a dar un golpecito para que te endereces, porque te ama, porque quiere salvarte. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se utilizan 3 características de la ciudad para comunicar el mensaje. La actividad económica bancaria, la industria textil, famosa por la lana negra y brillante, y el elemento de la facultad de medicina que tiene el ungüento para sanar los ojos. Conociendo esto,
sabemos por qué Jesús la acusa de creerse rica y la acusa de miserable y pobre. Teniendo tan buena tela, la llama desnuda. La insta a vestirse y a untarse colirio en los ojos. No se pueden utilizar las vestiduras del mundo para estar frente a la presencia del Señor y decirle que yo estoy bien vestido. Porque aún con esas vestiduras el Señor me mira y me dice, para mí sigues estando desnudo. Y entonces esta figura evoca el momento donde Adán, Dios lo llama y él tiene que cubrirse porque está desnudo. Porque sabe Adán que lo que ha cometido no está bien. Y por más que busque la manera de taparse, Dios le está mirando no a la desnudez física, sino la desnudez espiritual. Por tanto, yo te aconsejo, mira qué lindo el Señor, un consejito, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Por qué? Porque el oro crudo no tiene el verdadero valor. A ese le da un valor que se llama el valor en crudo. Pero cuando esta gente usaba el oro para la cuestión bancaria, lo que hacía es que lo pasaban por unas calderas y le metían fuego a todo switch, a cientos de miles de grados de temperatura, asunto de purificarlo y quemarle todas las impurezas y que quedara lo que se llama oro refinado. Y entonces el Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas que son las vestiduras distintivas de los que creen en Jesucristo. Como me ha dicho mi hermano y mi amigo Daniel por Facebook en varias ocasiones. Estas son las vestiduras que distinguían a los cristianos porque cuando se iban a bautizar le ponían vestiduras blancas. Eventualmente, cuando los iban a castigar y a crucificar, también le ponían las vestiduras para que la gente supiera que aquellos que se bautizaron son los mismos que estamos ejecutando hoy por creer en Jesucristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y entonces ahí le dice, y unge tus ojos con colirio. O sea, lo mismo que tú dices, ponte a ver si ves la que puedes ver bien para que veas. Aquí se utiliza el fuego como proceso de purificación para quemar las impurezas. Teniendo vestidos de lana brillante, la acusa de que está desnuda porque no tiene las vestiduras del espíritu. Y le pide que se unja los ojos con colirio, su propio producto, para que pueda ver. Y aquí viene lo que dice Juan Carlos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te estoy reprendiendo, te estoy castigando, pero ¿sabes qué? Yo te amo. ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica? Los castigos de Dios, la reprensión de Dios no son caprichos, son procesos preventivos, donde si yo hoy te puedo atajar mediante una reprensión o mediante un castigo, mediante un consejo, te voy a economizar una destrucción futura en tu propia vida personal. Lo que pasa es que a veces no hacemos caso y entonces lo que nos toca es la destrucción como proceso de aprendizaje. Y aún así hay gente que en el proceso de destrucción se empieza a cuestionar a Dios y a renegar contra Dios. ¿Por qué me permitiste esto? Pero no se ha sentado a hacer un análisis para mirar para atrás a ver todas las grabaciones donde Dios, yo en tal sitio te dije esto, por fulano te dije, te presenté a Mengano que estaba pasando lo mismo que tú y tú pudiste haber visto lo que le sucedió por no hacerme caso. O sea, ¿cuántas veces Dios nos tiene que decir las cosas para que abramos los ojos, verdad? Entonces le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. La condición de arrepentimiento es una de amor y de celo para que puedan proteger la obra que no puede ser compartida con las actitudes del mundo. No es lo mismo que un juicio. Aquí lo que se está debatiendo es, según tú eres orgulloso y exaltas tu ego y te alabas a ti mismo por tu complacencia y por lo mucho que tú puedes y todo ese tipo de cosas, usa esa misma fuerza para que protejas la obra. Usa esa misma actitud para que me des gloria a mí. Usa ese tipo de energía que genera tu vida. O sea, esa fuerza, ese impulso, y dedícamelo a mí, en vez de dedicártelo a ti mismo. O sea, tumba el culto al ego. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta es la séptima iglesia, y aquí es donde él dice,
yo estoy a la puerta y llamo. Hago esa énfasis porque como hay unos teólogos que dicen que esto se puede mirar como la historia de la iglesia, donde Éfeso es la iglesia primitiva y la Odisea es la iglesia contemporánea, si él dice yo estoy a la puerta, lo que nos está diciendo es, si esta es la última iglesia, Cristo está a la puerta. Su regreso es inminente. Entonces, lo quieren poner en esta interpretación para que la gente sepa, oye, Dios ha estado dando oportunidades desde la iglesia de Éfeso, y Esmirna, y Pérgamo, y Tiatira, Sardis, y Filadelfia, y ahora en la Odisea te está diciendo, hazlo ahora, porque después de la Odisea no hay otra iglesia. No hay otra iglesia. Entonces, vuelve la figura del banquete. Aquí Jesús está a la puerta como en la visión de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Él viene a cenar con los suyos. Es una imagen del rapto o arrebatamiento antes de la gran tribulación. Es una interpretación que la dan todos los escatólogos que promueven el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y en el verso 21 dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado también en el trono de mi Padre. Esto es alta cristología. Dios no comparte su trono. Punto. Pero el Hijo, Dios en la figura de Hijo, Dios Hijo, Jesús que es Dios, dice, yo lo comparto. ¿Por qué? Porque la representación máxima de Dios y su misericordia está en Cristo. Sí. Hay otra porción que dice que hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Es correcto, ese es el apóstol Pablo. Y entonces, esa figura tú la vas a ver en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, porque hay 24 ancianos sentados en trono, con coronas. Hay gente que dice, no, esos son los ángeles. Los ángeles nunca se han sentado en tronos en el cielo. Y a los ángeles nunca le dieron coronas. Las coronas son para la iglesia que vence. Y esos 24 ancianos son la representación de la iglesia, que después en el capítulo 5 vas a escuchar que los ancianos y los ángeles dieron gloria al Cordero, que estaba allí con los 7 cuernos en símbolo de victoria, y sus voces eran millones de millones. Entonces, ¿eran ángeles nada más? No, separó los ángeles y ancianos. Si los ancianos son los representantes de la iglesia y sus voces son millones de millones, quiere decir que la iglesia está dándole gloria al Cordero. El trono de victoria, que es el trono que se representa aquí, que está representado en los capítulos 4 y 5, en la imagen de los 24 ancianos, dando a entender que el juicio de los capítulos 7 en adelante son para los habitantes de la tierra y no para la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una de las cosas que más me impresiona de las 7 cartas del Apocalipsis como medida de resolución final es que Dios nunca dejó de hablar. Dios siempre ha sacado tiempo para hablarle a su iglesia. En este tiempo que estamos viviendo, estoy viendo las grandes controversias y las grandes luchas que se están desatando en cuanto a la interpretación bíblica. Las guerras campales. Pero necesito con urgencia retomar ese tema para decirle a los hermanos que nosotros podemos tener guerras en cuanto a interpretación bíblica. Pues porque cada cual tiene su mente, su trasfondo, sus conocimientos. Sin embargo, hay un llamado a la unidad en aquello en lo que todos podamos estar unidos. Y en la realidad última, si hay un mensaje contundente que la iglesia no puede pasar por alto, es el regreso de Cristo. Punto. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva vivió y murió proclamando esto. Si ellos no lo vieron venir, no es porque sea falso,
es porque no les tocó en su época. Si no lo vieron los antes de nosotros, es porque no les tocó su época. Por lo tanto, yo no voy a dejar de predicar lo que gente antes que yo predicó, dando su vida para traer al mundo un mensaje de amor y de esperanza, que creo que son en este momento, junto con la paz, las tres cosas más esenciales que tenemos en este momento. Entonces, cuando yo me pongo a mirar todo lo que hay en el ambiente, me pregunto si habrá alguien, hice la contestación, o alguna organización o algún movimiento que pueda traer esas tres características, esos tres elementos tan esenciales, amor, esperanza y paz, como la iglesia lo puede traer. O sea, yo no puedo ir al supermercado y decirle al que está en la carnicería, dame 5 libras de paz. Y no va a haber en una góndola ningún pote que diga, aquí hay 16 onzas de amor. Ni voy a poder ir a la farmacia a decirle al farmacéutico, véndeme un suero de esperanza. Nadie me lo va a proveer. Y por más que alguien me diga, en esto es que tú tienes que creer, no va a pasar. Porque la esperanza, el amor y la paz tiene que estar cifrado en algo que sea tan permanente en la vida que no pueda nada ni alterarlo ni cambiarlo. Y eso solamente está en la esencia y en la presencia del mismo Dios. Por lo tanto, si yo quiero amor, esperanza y fe, que son los tres elementos esenciales dentro de las 7 cartas al Apocalipsis, lo que el Señor le está diciendo a esas iglesias, nos los está diciendo en la mañana de hoy a nosotros. ¿Tú quieres amor? ¿Tú quieres esperanza? ¿Tú quieres fe? ¿Tú quieres paz? Ven a Él, que es el que te la puede dar, de tal manera que no haya quien te la quite. El que viene al Señor y encuentra lo que el Señor puede proveer, no hay quien se lo quite. Ni las elecciones del 3 de noviembre, ni los tumultos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ni de lo que va a pasar mañana o pasado mañana, ni si cae un meteorito, ni si hay hambre, no, nadie te puede quitar la paz, la esperanza y el amor que Dios provee. Estas iglesias se desenfocaron, se fueron a coquetear con el mundo, se fueron a creerse ellas que eran los mejores y los más grandes. Se entendían ellas mismas que lo importante era darle espacio a los que tenían doctrinas contrarias. Sin embargo, el Señor se les aparece y los llama a capítulo y dice, no, tienen que volver a mí. Yo creo que este tiempo es un tiempo donde el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, vuelve a mí. Estamos a tiempo para volver al Señor. Estamos a tiempo para regresar a la senda antigua de la base bíblica. Estamos a tiempo para abandonar lo que no nos conviene y empezar a buscar lo que el Señor tiene para nosotros. La Biblia plantea que buscad a Dios mientras éste pueda ser hallado, dando a entender que en algún momento va a ser difícil encontrarlo. Todavía estamos en ese tiempo donde Dios puede ser encontrado. Usted se tiene que ubicar en el mensaje a las 7 iglesias. Lo que Dios le dijo a cada una de estas iglesias también es para usted, porque al final de cada discurso dice el texto bíblico que la despedida es, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. ¿Usted tiene oído? Pues escuche lo que el Señor le dijo a las iglesias, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Wow. Poderosa palabra, y solamente quiero reseñar Magdiel en este cierre, Juan 14, la promesa de Jesús mismo de la segunda venida. Dice Juan 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Espectacular. En casa estamos haciendo, Zaira, un research de todos los textos que tienen que ver
con las bodas del Cordero. Ujú. Lo vamos a traer aquí para hacer de las señales del fin una plática sobre las bodas del Cordero. Y ese es uno de los textos, porque el novio tiene que asegurarle a la novia un lugar para vivir. Y el lugar para vivir en el Antiguo Testamento es en la casa del papá, porque los hijos se traían a las novias, se casaban y montaban una casa al lado del papá. Entonces todos los varones estaban con los padres y las chicas se iban con sus esposos. Y por eso él dice, en la casa de mi papá hay muchas moradas. Wow. Oye, Lo dejo los ahí. boricuas somos bíblicos entonces, porque ¿verdad? Antes se casaban Sí, sí, y sí. un terrenito de papá, mira, nene, haz la casa ahí. Sí, porque Y tú en te la, ibas con tu esposita en la ahí. tradición judía y en la tradición árabe, si tú no tienes una casa, tú no puedes casarte. Entonces los padres insistían en los hijos. Yo te voy a hacer este genito, levanta la casa para que te traigas a tu esposa. Entonces cuando iban a las casas árabes y judías, lo primero que preguntaba el papá de la mujer era, ¿y tienes tú tienes un sitio para que mi hija viva? Y pues aquí vive bien. Entonces lo importante era la casa. Y después hablaban de la dote. Qué poderoso. Bueno, magdielnarváez.com. Eso es así. Y el Galileo.org. Okay. Los dos sitios son el mismo. ¿Son el mismo? No, el magdielnarváez.com te lleva a todos los cursos que nosotros damos con la Universidad Teológica de Vida Abundante, Ok. que es un auspiciador constante de Nueva Vida. Y el Galileo.org nos lleva a los cursos del Galileo, que son de nuestro ministerio en particular, Ok. con los libros y con toda la información de nuestras actividades. Excelente. Gracias, Qué Magdiel. bien. A ustedes, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Muchas Nos vemos el bendiciones. jueves. 97.7 Nueva Vida.